Vamos a iniciar, mis hermanos, un tema nuevo dentro de este marco que estamos predicando del nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de la relación de los nacidos de nuevo con el gobierno, para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 13 de la epístola de Pablo a los Romanos. Tenga abierta allí su Biblia, por favor. Vamos a ir en breve a ese pasaje y vamos a explicar algunos párrafos de él. Quiero comenzar, mis hermanos, por decirles que, pues hace 2000 años, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, bastantes judíos pensaron que ese era el momento indicado para hacer cambios en el ambiente político de su tiempo. Juan, por ejemplo, nos cuenta, allí en el capítulo 6 del Evangelio que lleva su nombre, lo siguiente, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al parecer algunos del pueblo pensaban que, ya que él era el Mesías que estaban esperando, ese era un buen momento para tomarlo y coronarlo rey y que pudiera cumplir con los cambios que ellos esperaban que hubiera en la política de Israel. Pero al parecer el Señor Jesús tenía otra visión acerca de esto. Sin duda que eso habrá parecido raro a la gente de su tiempo, que habían estado esperando a quien iba a venir y a derrocar a los gobiernos opresores y a erigirse él mismo como el único rey. Mire, yo creo que cuando le preguntaron, sí es cierto que fue para tentarle, pero una pregunta interesante, le preguntaron si los judíos debían pagar los impuestos al gobierno romano. Yo pienso que algunos habrán quedado un poco decepcionados con la respuesta del Señor, porque este era un buen momento para dejar en claro que Roma era un gobierno extranjero, que además iba a ser en breve exterminado por el Mesías. Y mis hermanos, sabemos que de hecho ya para ese momento había algunos judíos que se hacían llamar celotes, que no pagaban los impuestos a Roma, y en lugar de ello venían provocando revueltas, muchas de ellas violentas, en contra del gobierno, del imperio. Sin embargo, Jesús, cuando le preguntaron al respecto, tomando una moneda, dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Este era un Mesías que pagaba impuestos, y eso era muy extraño para la gente. Ya dijimos que estamos hablando de un gobierno extranjero, que además la ley decía que los judíos no debían tener un gobierno extranjero. Además era un gobierno opresor, que les hacía pagar impuestos más de la cuenta. Pero al parecer este era un Mesías que pagaba impuestos. ¿Por qué? Mis hermanos, Jesucristo mismo declaró lo que vamos a encontrar en el resto de la Biblia: que el gobierno proviene de Dios, y la autoridad que los reyes y gobernantes poseen, sí es cierto temporalmente, pero a final de cuentas les ha sido dado ese gobierno y esa autoridad por Dios mismo. El Señor Jesús lo declaró en unas circunstancias un tanto raras, cuando estaba a punto de ser crucificado, unos instantes antes, mientras Pilato lo interrogaba. Juan nos cuenta ese episodio allá en el capítulo 19 del Evangelio. Dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
Mis hermanos, esa es una verdad que no debemos perder de vista, porque desafortunadamente muchos cristianos pierden la dirección en este tema, y por eso los vemos participando de cosas que no deberían, y a otros los vemos dejando de hacer cosas que sí deberían hacer, porque pierden de vista cuál es, mis hermanos, la instrucción bíblica al respecto. Mire, volviendo ahora sí a ese capítulo 13 de Romanos, quiero decirle que el apóstol Pablo, después de haber hablado del pecado al inicio de su epístola de Romanos, de haber hablado de la ira de Dios que viene sobre el pecado, de la justificación por la fe, de la muerte del viejo hombre, etcétera, llega finalmente a esa parte práctica de su epístola que comienza a partir del capítulo 12. Y va el apóstol Pablo a hablar ahora acerca de esa nueva manera que los que han nacido de nuevo deben tener con Dios, con los prójimos, con la iglesia de Cristo y también, por supuesto, con el gobierno. Capítulo 12 comienza la sección y cuando llegamos allí, mis hermanos, este capítulo 13 vamos a encontrar el pasaje más extenso de todo el Nuevo Testamento acerca del tema que hoy estamos contemplando, la relación de los nacidos de nuevo con el gobierno. Le voy a pedir que ponga atención, yo voy a ir leyendo y vamos a ir explicando brevemente, generalmente, algunas de las cosas que Pablo comenta aquí. Dice en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis hermanos, yo creo que es bastante clara la manera que tiene Pablo de decirnos esto. La manera en que está traducido también no deja lugar a dudas de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mis hermanos, la autoridad proviene de Dios. Y quien se opone a la autoridad, ¿qué? Pues resiste a Dios y finalmente va a recibir su retribución de parte del gobierno si decide desobedecerlo. Ahora yo quiero, mis hermanos, sin embargo, que ponga atención en la manera en que Pablo inicia el versículo 1. Pues aunque está dirigiéndose a la iglesia, a los nacidos de nuevo, como ya lo he dicho, el principio de gobierno es aplicable a toda persona en este mundo. Por eso Pablo dice, sométase, ¿quién? Toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que toda autoridad proviene de Dios, es necesario que vayamos al relato original al que él está aludiendo. Sin duda, mis hermanos, que es el relato que encontramos en el libro de Génesis, donde vamos a hallar, mis hermanos, cómo Dios instituye el principio de autoridad y de gobierno. El gobierno no es algo que haya inventado el ser humano. De hecho, es notorio que no se le haya ocurrido al ser humano eso. Vamos a comentar más adelante esto. Pero, mis hermanos, no lo busquen. Allá en Génesis capítulo 9 les voy a leer las palabras de Dios mismo tocante a esto. Dice Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mis hermanos, usted sabe que antes del diluvio la maldad se extendió de manera muy rápida, y de hecho los capítulos 1 y 2 hablan de la creación y de la creación del ser humano, y ya para el capítulo 4 encontramos por ahí a un hombre impío que se llamaba Lamec, haciendo un canto acerca de matar a su prójimo, y él decía en ese canto, bueno, si Dios dijo que a Caín nadie lo tocara, después de que mató a su hermano Abel, y el que tocara a Caín
por quererse vengar de lo que él había hecho, 7 veces sería castigado. Si alguien se atreve a tocar a Lamec 70 veces, yo voy a tomar venganza de ese hombre y lo voy a matar. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo este impío. Parece, mis hermanos, que antes del diluvio no existía nada como un gobierno formal. Y lo único que encontramos era una especie de autoridad familiar, pero no había nada más que regulara las relaciones entre los hombres. Sin embargo, mis hermanos, ahora Dios estaba entregando a Noé y a sus descendientes la autoridad para que el hombre fuera juzgado y condenado cuando cometiera algún crimen. Incluso está usted escuchando las mismas palabras de Dios, donde da autoridad al hombre de la pena de muerte. Si un hombre le quitaba la vida a su prójimo, los demás hombres que iban a constituir parte del gobierno humano tenían la autorización de Dios de quitarle la vida al asesino. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo dice allá en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Iba a haber principios, normas que iban a regir a los hombres y el que se resistiera iba a sufrir la repercusión. Mis hermanos, a mí me parece muy interesante que el hombre mismo no hubiera sido capaz de pensar en alguna forma de gobierno. Y yo creo, mis hermanos, que era porque al parecer vivir haciendo su voluntad pecaminosa era más atractiva para los primeros hombres, y yo creo, mis hermanos, que esta es probablemente una de las razones por las cuales la humanidad se degradó en tan poco tiempo, y Dios tuvo que destruir a la humanidad con un diluvio. ¿No le parece raro eso? Digo, cuando estuvimos predicando de Génesis y veíamos, mis hermanos, que bueno, capítulos 1 y 2, Dios crea al hombre, y en el capítulo 6 ya destruyó a la humanidad, o está pensando en destruir a la humanidad con el diluvio. La razón, mis hermanos, es que no había que restringiera esa manera pecaminosa de vivir de toda la sociedad, y terminaron deslizándose muy rápido hacia situaciones terribles. Por eso, mis hermanos, es que una vez que el diluvio pasó y Noé y su familia recién están saliendo del arca, Dios instituye el principio del gobierno humano. Era necesario. Continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Y aquí, mis hermanos, Pablo declara cuál era la función principal para la cual Dios creó el gobierno, para servir como un freno para la maldad. Se lo vuelvo a leer, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mis hermanos, la función del gobierno era intentar poner un freno a la maldad humana. Ahora, yo quiero decirle que el pecado es tan maligno que Dios proveyó para la humanidad por lo menos 3 tipos de restricción, 3 tipos de freno, para que los hombres no se deslizaran hacia lo malo tan rápidamente y tuviera Dios que destruir otra vez a la humanidad. Quiero brevemente hablarle de estos frenos que Dios impuso. Miren, número uno, la conciencia. La conciencia, ustedes saben, mis hermanos, es esa especie de alarma interior que tenemos, que en cuanto vamos a hacer algo malo, se enciende esa alarma, y tú en ese momento eres consciente de que estás haciendo o estás pensando hacer algo que no es correcto. Mis hermanos, por medio de esta alarma, la conciencia, los hombres saben
en todo momento lo que es malo y lo que es bueno. Y al parecer Dios puso o despertó la conciencia en el hombre cuando éste comió del fruto del árbol del bien y del mal, que estaba prohibido para ellos, y a partir de ese momento el hombre supo algo que no había experimentado antes, lo que era malo. Pero también, mis hermanos, a partir de ese momento él pudo distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la conciencia, allá en el capítulo 2 de Romanos, dice lo siguiente. Dice él, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, es decir, por su conciencia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia, mis hermanos, para los hombres es una especie de ley interior que Dios puso allí. Y el hombre sabe cuando hace bien y cuando hace mal. Ahora, yo debo decir, mis hermanos, que esto es único del ser humano. Esto, mis hermanos, no es producto de la evolución. Eso es una tontería. ¿Sí? El asunto de que el hombre tenga conciencia de lo moral y que sepa lo bueno y lo malo, no sucede con la demás creación. Un león puede matar a otro animal y comérselo y no tiene remordimiento de conciencia. O casos que hemos sabido donde un perro que es muy bravo mata a su propio dueño, ese perro no se siente mal después, no dice, ay, creo que hice algo malo. Él no piensa eso, pero el ser humano sabe, es consciente en todo momento por la conciencia cuando se desliza hacia lo malo. Este es un primer freno que Dios puso a los hombres. El segundo, mis hermanos, es la autoridad de los padres en la familia. Este, mis hermanos, segundo freno, restringe en buena medida las prácticas perversas de los hombres, pecaminosas. Y todos sabemos, mis hermanos, porque lo hemos visto, que esto es verdad. Los niños desde que nacen ya son pecadores. Y si crecieran sin la educación y las restricciones que los padres les imponen, ellos serían capaces, si pudieran, de matar a sus hermanos, de mentir, de robar y de toda clase de acción perversa. Mire, yo veía hace tiempo, y lo he comentado con algunos en la clase, algunos videos allá en YouTube. Yo los estuve buscando a propósito, pues para comentarlo en la clase, y encontré por allí varios, pero uno en especial se me hizo curioso porque aparecen ahí dos pequeños, dos bebés, yo creo menos de 2 años, como de 1 año, año y medio, y uno de ellos está por ahí con su sonaja, son gemelos, y está con su sonaja muy contento, y el otro ve que su hermano tiene la sonaja y se la arrebata, y entonces este se pone a llorar, y ve que ahora el otro está muy sonriente, y va y le da un golpe, y el pequeño se va de lado, se cae y comienza a llorar y le quita la sonaja. Y entonces este se levanta y mientras el otro está con la sonaja, ahora va y le muerde la pierna. Pero se la muerde bien. Entonces el pequeño comienza a llorar, un llanto muy fuerte, y entre tanto está llorando, viene el hermano y le quita el juguete. Y yo sé, digo, por los comentarios que hay ahí, que a muchos les parece muy gracioso, pero mis hermanos, a mí me parece que es una muestra de cómo el egoísmo se reafirma en la personalidad del ser humano desde que está en formación, desde que es un ser humano muy pequeñito. Mis hermanos, es por esto que la estadística nos dice de manera abrumadora que aquellos delincuentes que han llegado a cometer homicidios incluso provienen de familias rotas, de familias no funcionales, donde no existe la figura del padre o no existe la figura de la madre o ninguno de los dos. Y ellos son los que recurrentemente caen en los peores delitos, lo cual no sucede, según estadísticas, con gente que proviene de familias donde sí están bien integrados. Ahora, mis hermanos, 2 frenos llevamos, pero el tercero, mis hermanos, y dado que Dios es un Dios de orden, y Él procura que haya orden también en la sociedad, Él instituye el gobierno humano.
al cual dota de una autoridad que proviene de Dios para normar la vida de los hombres en sociedad. Mis hermanos, por supuesto que estas tres cosas, la conciencia, la familia y el gobierno, son corrompidos por el pecado. Y puede llegar a darse, mis hermanos, el caso donde haya hombres que tengan cauterizada la conciencia, como también lo enseña la Escritura. Hombres que han pecado tanto que llega el momento en que ya la conciencia ya no se enciende. Ya cometen crímenes y no tienen remordimiento. También, mis hermanos, hay familias que a pesar de estar bien integradas, padre, madre, hijos, sin embargo el pecado las ha corrompido y llegan a ser familias nocivas. Y también, por supuesto, hay gobiernos, mis hermanos, que abusan y que son realmente malos para la gente que gobiernan. Ustedes saben que en la historia ha habido gobiernos y formas de gobierno donde se han matado a miles o a cientos de miles de gente que debió haber sido protegida, dirigida por los gobernantes, y sin embargo ellos sufrieron la repercusión de malos gobiernos. Sin embargo, mis hermanos, aquí debo decir que la disposición de Dios es que aún así, sigamos siendo obedientes a estas tres restricciones, a estas tres cosas, no importa cómo sean estas, pues las tres contienen el mismo principio de autoridad de parte de Dios. Y al gobierno humano, mis hermanos, Dios le ha dado la autoridad para castigar, incluso con la muerte, al que hace lo malo, y para reconocer y honrar al que hace lo bueno. Y yo sé que eso va a variar en la medida en que el pecado haya corrompido a los gobiernos. Pero como cristianos debemos ser obedientes lo más posible, mis hermanos, a las leyes, a menos que éstas vayan en contra de lo establecido por Dios. Yo sé que muchos estarán pensando, bueno, es que hay gobiernos que son terribles, ¿cómo los cristianos pudieran obedecer? Mire, yo solamente quiero recordarle que tanto Jesús como los apóstoles vivieron en una época donde algunos de los peores gobernantes estaban en funciones. Quiero mencionar solamente a dos. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo nació, quien estaba gobernando Judea era Herodes. Este hombre Herodes era un hombre trastornado, un asesino de sangre fría, que no dudó ni tantito en mandar a matar a los menores, a los niños menores de 2 años, cuando se enteró que iban a ser un rey por aquellas regiones, y no titubeó para mandar a cometer semejante crimen. Y más adelante, mis hermanos, en tiempos del apóstol Pedro, sabemos que el gobernante era Nerón, otro trastornado, otro hombre asesino, incluso a gente de su propia familia la mandó a matar. Cuando él tenía una sospecha de que su hijo quería quedarse con el trono, lo mandó a matar. ¿Y quién fue el que quitó la vida al apóstol Pablo y a Pedro? Fue Nerón. Y sin embargo, mis hermanos, los encontramos a ambos apóstoles, los vamos a mencionar hoy, diciendo: sométanse a las autoridades, honren al rey, denle respeto si merece respeto. Mis hermanos, porque detrás de todo eso está el principio de que toda autoridad proviene de Dios. Vayamos al versículo 6 en adelante, dice el apóstol Pablo: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mis hermanos, el apóstol Pablo, a lo largo de todo este párrafo que hemos comentado, básicamente recomienda 2 cosas a los cristianos, y de manera muy resumida podemos decir, mis hermanos, que son las siguientes 2 cosas. Número 1, que se sujeten al gobierno. Es decir, que obedezcan a las autoridades y las leyes impuestas por ellas. Esa palabra que aquí se traduce como sujetarse, mis hermanos, es una palabra que se empleaba en el ámbito militar y que se refería a cuando un soldado obedece las órdenes de un superior y lo hace sin chistar. El apóstol está diciendo, número 1,
tú nacido de nuevo, sujétate, obedece las leyes, cumple, sé un buen ciudadano, da testimonio de que tú no eres un rebelde, un desordenado, alguien que se brinca las leyes, sujétate. Y número 2, paga al gobierno lo que demanda de ti. A saber, el apóstol Pablo menciona aquí 2 cosas, los impuestos, paga tus impuestos, no los evadas, no hagas como que se te olvidó, tú sabes que tienes que pagar impuestos. Y otro, al gobierno también le debes respeto y honra. Págale lo que le debes, dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando vamos, mis hermanos, con el apóstol Pedro, encontramos algo muy parecido, muy parecido. Mira, escucha lo que el apóstol Pedro dice, ya lo leímos, pero yo quiero, mis hermanos, que lo escuches dentro de todo el contexto que hemos venido mencionando. Dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mis hermanos, la manera de relacionarnos con el gobierno es esta. Yo creo que bastante clara. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero a continuación, y para ir ya llegando al final de esta predicación, puntualizar algunas cosas, aclarar algunos asuntos, que yo creo que bien vale la pena reflexionar en ellos también. Número 1, mis hermanos, vivimos en un mundo caído en pecado, lo sabemos, del cual, mis hermanos, los gobiernos forman parte, y eso es elemental que tú no lo pierdas de vista, porque a veces esperamos que los gobiernos se comporten de una manera que a nosotros nos agrade, pero debes saber que el gobierno es parte de un sistema caído en pecado. Sin embargo, mis hermanos, el gobierno ha sido impuesto por Dios. Debemos, mis hermanos, considerar que debemos ser obedientes a ellos. Aunque los gobiernos puedan muchas veces ser injustos, puedan resultar corruptos, incluso hasta opresores con los cristianos, pero aún así debemos ser obedientes todo lo que se pueda, y además respetuosos. Y mis hermanos, aquí viene la parte que no habíamos mencionado, a menos que el gobierno ordene cosas en contra de la Escritura, deberíamos obedecer. Pero mi hermano, tome en cuenta, y la Escritura nos da bastantes ejemplos de ellos, que hay veces que tus principios como cristiano te van a llevar a la situación donde tengas que desobedecer al gobierno para obedecer a Dios. Eso es importante que tú lo sepas. Mira, yo recuerdo, mis hermanos, que hubo ocasiones allá en la Biblia donde lo que Dios había ordenado chocaba con lo que los hombres, los reyes ordenaban. Y me acuerdo, por ejemplo, mis hermanos, yendo allá en un asunto muy, muy antiguo, al libro de Éxodo, cuando el faraón ordenó a las parteras que todo varón que naciera lo mataran en cuanto naciera, porque él se había dado cuenta que el pueblo judío, que vivía bajo el dominio de los egipcios, se estaba multiplicando muy rápido. Digo el faraón, caray, pues están siendo muchos hombres los judíos, y tarde o temprano se van a rebelar, mejor de una vez pongamos una solución, cada que nazca un varón, mátenlo. Pero estas mujeres, a costa de su propia seguridad, probablemente de su propia vida, decidieron desobedecer al faraón, y cuando nacía un niño varón, lo ocultaban. Uno de esos niños fue Moisés, que más adelante libertaría al pueblo por la mano poderosa de Dios, pero guiados por Moisés, a salir de aquella esclavitud. Mis hermanos, también tenemos el caso de Daniel. Daniel y sus amigos, aquellos jovencitos que fueron llevados cautivos a Babilonia y que han llegado a ser un asunto clásico cuando hablamos de obedecer a Dios y desobedecer al gobierno, que muchas veces va en contra
en contra de lo que Dios nos ha mandado. Mis hermanos, pero no solamente encontramos, mis hermanos, que Daniel y sus amigos se atrevieron a obedecer a Dios y desobedecer al gobierno cuando llegó el momento, sino que además encontramos en ellos una actitud correcta que debe ser, mis hermanos, como un principio para todos los creyentes en Dios. ¿Cuál es esa actitud y ese principio? Que debemos ser respetuosos aún en medio de la desobediencia. Mire, tal vez usted se recuerda de aquel asunto, cuando el rey había mandado que a los jóvenes judíos que iban a reeducar en la cultura babilónica, se les diera un alimento que era de la misma comida que el rey tomaba. Pero ustedes saben que los judíos tenían prohibido por la ley tomar cierto tipo de animales que se consideraban inmundos. Además, también, mis hermanos, aquello que había sido sacrificado a los ídolos, no lo podían comer ellos. Y una costumbre de los pueblos paganos era que mataban un buey o mataban un cerdo y se lo ofrecían a los dioses y después lo preparaban para comer. Y entonces Daniel y sus amigos dijeron, no podemos comer aquello. Pero, mis hermanos, ellos de manera respetuosa explicaron al encargado de los esclavos por qué no lo podían tomar, y además le pidieron de manera también respetuosa que se les eximiera de tomar aquel alimento. Escuche usted la manera como se dirige Daniel a este hombre. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego, dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos, según veas. Con todo respeto, con palabras correctas se dirige. ¿Qué pasa con este hombre que estaba al cuidado de ellos? Se queda desarmado por la amabilidad de Daniel, porque entendía las razones por las cuales ellos no querían tomar ese alimento. Y entonces, a costa de ser castigado por el rey, porque era una orden real y nadie la podía desobedecer, el hombre toma el riesgo. Le dice, ok, vamos a hacer eso, los vamos a poner a prueba. Mis hermanos, en ocasiones llega a funcionar esto, que cuando el gobierno entiende tus razones de por qué no quieres hacer tal o cual cosa, a veces te concede una cierta excepción. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, cuando los cristianos se han negado, por ejemplo, a ir a la guerra o a tomar las armas. Ellos a veces han pedido mejor que se les asigne a puestos, no sé, de comunicaciones, de enfermería, etcétera, y a veces el gobierno entiende y cede en estas situaciones. Pero sucede, mis hermanos, que hay otras ocasiones donde, a pesar de que uno ha sido amable, ha sido respetuoso con los gobernantes y con las autoridades y ha explicado sus razones, sin embargo la autoridad no consiente en excluirte de ciertas cosas. Y entonces, mis hermanos, tú sabes que si desobedeces, el gobierno te lo reitera, te vas a ver sometido a sanciones, incluso a castigos por desobedecer. Pero, mi hermano, si tu desobediencia es por causa de obedecer a Dios, entonces yo te digo lo siguiente: sobrelleva el castigo, súfrelo, hazlo con valor, porque lo estás haciendo por causa del Señor. Aquí hay un acto de desobediencia al gobierno, pero por una obediencia a alguien que es mayor. Y si como consecuencia tienes que sufrir, súfrelo. Como aquellos jóvenes, los amigos de Daniel, cuando se negaron a adorar aquella imagen del rey, y a causa de eso fueron amenazados con la muerte. La respuesta de ellos es una respuesta sorprendente, conmovedora. De hecho, mis hermanos, cada vez que yo la leo, tal vez a usted le pase igual, pues yo siento hasta escalofrío. Dicen aquellos jóvenes: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Usted sabe lo que pasó con aquellos jóvenes, ¿verdad? Los echaron a un horno ardiendo. Y Dios los rescató. Pero si no los hubiera rescatado Dios, ellos habrían llevado a la muerte, pero por una razón correcta, por haber obedecido a Dios antes que a los hombres. Bien, mis hermanos, punto número 2 de estas reflexiones o cosas que quería yo puntualizar, mis hermanos, es un asunto diferente. Mire, si es cierto que el gobierno ha recibido una autoridad de parte de Dios que hace una función benéfica cuando la hace correctamente. Sin embargo, mis hermanos, como cristianos, no debemos equivocarnos en que la iglesia y el gobierno se pueden unir para buscar el bien de una sociedad. Y yo creo, mis hermanos, que aquí muchos cristianos fallan, y a veces, mis hermanos, nos encontramos a cristianos tratando de hacer que el gobierno colabore con la iglesia y la iglesia con el gobierno. Mis hermanos, eso no funciona. Históricamente, intentar unir a la iglesia con el gobierno no funciona, porque lo más probable es que termine contaminándose la iglesia, corrompiendo sus principios y no logrando, por supuesto, la idea que tenía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí hay un principio básico y simple. Nosotros somos nacidos de nuevo y nuestra visión es espiritual en todas las cosas. Tanto, mis hermanos, que el gobierno es del mundo y marcha por un camino totalmente distinto al nuestro. Por eso, mis hermanos, es que jamás vemos en la Biblia a Jesús tratando de convencer a los gobernantes y que hagan cambios en la manera de gobernar. No vemos al Señor uniéndose a los gobernantes para buscar el bienestar del pueblo. Eso no lo encontramos en la Biblia. Tampoco vamos a encontrar, mis hermanos, a los apóstoles dirigiendo una marcha en contra del gobierno para buscar que éste se comportara de otra manera. Tampoco se volvieron activistas sociales, ni se enfocaron en cosas temporales, como sí lo hacen los gobiernos. Cosas como la política. Los cristianos, mis hermanos, de la Biblia, no se volvieron políticos para buscar cambios buenos para la sociedad. Tampoco se involucraron en ningún otro movimiento o institución humana, por la simple razón de que todo eso es temporal, pertenece al mundo caído, y aunque cumplen una función dada por Dios, no pueden obrar los cambios que la iglesia persigue. Eso nos lleva al punto número 3 que quiero que usted piense. Nosotros, como iglesia de Dios, tenemos como fin, mis hermanos, predicar el evangelio. Y por medio de ese evangelio los hombres serán transformados desde su interior. Nosotros buscamos que ellos nazcan de nuevo, que es la transformación más radical que un hombre puede experimentar. Y eso, mis hermanos, sí va a traer verdaderos cambios a los hombres. Pero nosotros no buscamos cambios superficiales y temporales. Esos cambios que el esfuerzo humano puede lograr, nosotros buscamos asuntos más profundos y espirituales. Mis hermanos, cuando los cristianos, cuando la iglesia mezcla el evangelio con cualquier forma de esfuerzo humano, por más bueno que éste parezca, solamente está diluyendo y por lo tanto volviendo inútil el evangelio. Porque, mis hermanos, no debemos perder de vista que el evangelio de Dios no necesita nada que provenga del esfuerzo humano. Debe mantenerse puro para que pueda hacer su función. Pero, mis hermanos, punto número 4, y con esto termino. ¿Qué sí podemos hacer respecto del gobierno y de nuestros gobernantes? Lo que sí podemos hacer, mis hermanos, es, como la Escritura misma lo recomienda, orar por ellos, encomendarlos a Dios. El apóstol Pablo lo dice así, ahí en 1 Timoteo, y escuche usted cuántas maneras de expresar la oración. Utiliza palabras distintas. Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones,
y acciones de gracias. Pablo está diciendo, oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, que ocupan un puesto de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mis hermanos, yo sé, lo he visto, antes más que ahora, pero a veces he visto que algunos cristianos comentan allá en sus redes sociales críticas en contra del gobierno, se vuelven juzgadores de la actuación del gobierno. Por eso he querido aclarar esto: no esperes de un gobierno que pertenece al mundo principios que tú como cristiano tienes. No esperes que sea un gobierno perfecto, que no se corrompe, que es en todo justo. Eso no va a pasar, pertenece a un sistema caído. Por eso, en lugar de ser criticón y de estar juzgando, ora por ese gobierno y por esos gobernantes, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mi hermano, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Ya sabes que la primera predicación, cada vez que iniciamos un tema, es general. Después iremos yendo a asuntos más prácticos y más concretos en la reflexión semanal y en las próximas predicaciones. Mis hermanos, ampliaremos más acerca de esto. Dejemos por aquí hasta ahora. Yo les pido, mis hermanos, que escuchen la predicación nuevamente allá en YouTube. La subimos hoy por la noche o mañana para que la tengan durante la semana. Tomen sus notitas y sobre todo, mis hermanos, apliquen esto que es para nosotros los que hemos nacido de nuevo. Que el Señor les bendiga.